Algunos científicos buscan un lugar geográfico, otros dicen que no es un lugar, sino una época. Entonces, ¿qué es un lugar o una época? Con esta pregunta, acudamos a la fuente primaria, es decir, la Biblia. Y esto es lo que dice al respecto: y el Señor Dios plantó un paraíso en Edén, al este, y puso allí al hombre que había creado. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, y el árbol de la vida en medio del Edén, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Del Edén salió un río para el riego del Edén, y luego se dividió en 4 ríos. El nombre del uno es Pisón, fluye alrededor de toda la tierra de Havila, aquella donde está el oro, y el oro de esa tierra es bueno, allí hay bedola y piedra de ónice. El nombre del segundo río es Gihón, rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río Gibdekel, fluye por Asiria. El cuarto río es el Éufrates. Tal vez ambos eruditos tengan razón al mismo tiempo. Los primeros pueblos son 2 personas, no podían habitar físicamente todo el continente a la vez. Por lo tanto, algún punto geográfico de su primera residencia todavía estaba allí, y confirma el texto bíblico. Eso es lo que vamos a tratar de encontrar. Por la Biblia sabemos que el jardín del Edén estaba regado por el río, que se dividía en 4 ríos, 2 de los cuales son el Tigris y el Éufrates. Estos 2 ríos se unen para formar el río Shatt al-Arab en lo que hoy es Irak, que desemboca en el Golfo Pérsico. Pero, para ver ese mismo lugar geográfico necesitamos encontrar 2 ríos más. De nuevo volvemos al texto de la Biblia, menciona a Asiria, significa que el autor del libro del Génesis describe las tierras de Havilá y Cosh en tiempos de Asiria, Babilonia, estados sumerios. Tradicionalmente, se considera que el autor de los 5 primeros libros de las Sagradas Escrituras, incluido el libro del Génesis, es Moisés. La redacción de los libros data de aproximadamente 1440-1400 a.C. Esto significa que describe en el libro los alrededores de la época. Podría ser Gihón o Pisón el Nilo, en el Pentateuco de Moisés. Egipto se llama así, no la tierra de Havilá o Josh. Y si se mira un mapa, el río Nilo está girado 180 grados con respecto al Tigris y al Éufrates y fluye en dirección contraria, desembocando en el mar Mediterráneo, que está en dirección opuesta al Golfo Pérsico. Existe cierto debate al respecto. Algunos científicos, autores de artículos dedicados a la búsqueda del Edén, rechazan esta versión y proponen otras. En consecuencia, en mi artículo no consideraré Gondwana o Rodinia para encontrar el Edén. Y tampoco la versión con el continente inundado en el Polo Norte. Porque según los científicos, todos los continentes modernos se formaron hace unos 70 a 80 millones de años. La edad de la Tierra desde la creación de Adán, según la Biblia y el cristianismo, unos 7523 años. Si hace memoria, uno de los evangelios enumera todas las generaciones desde Adán hasta Cristo en el primer capítulo. Y en los relatos del Antiguo Testamento se enumera el número de años que estas personas vivieron en la tierra. Así es como se calculó aproximadamente, creo. Mi búsqueda no fue en vano y en Internet encontré hipótesis sobre los 2 ríos restantes. Esta información me pareció muy curiosa. Juris Sarins, arqueólogo estadounidense, de origen letón, publicó su hipótesis sobre la ubicación del Jardín del Edén en la revista Smithsonian. En la década de 1980, Sarins descubrió en imágenes de satélite el lecho desecado del río Wadi al-Batin en Arabia Saudí y Kuwait. Sobre el terreno, el Wadi al-Batin parece un montón de dunas de arena y apenas parece un río. En su opinión, este río encaja mejor con la descripción del río Fison. Wadi al-Batin desemboca en el Golfo Pérsico en Kuwait, cerca de Qasr. El río tenía agua y la zona estaba cubierta de exuberante vegetación durante la Edad de Hielo, que terminó entre el 5 y el 6000 a.C. En su artículo, El caudal del río seco,
James Sauer señaló, esto sugiere una memoria extraordinaria por parte de los autores bíblicos, ya que el río se secó en algún momento entre 3000 y 2500 a.C. Juris Sarins, arqueólogo estadounidense, de ascendencia letona, publicó su hipótesis sobre la ubicación del Jardín del Edén en la revista Smithsonian. En la década de 1980, Sarins descubrió en imágenes de satélite el lecho de secado del río Wadi al-Batin, en Arabia Saudí y Kuwait. Sobre el terreno, el Wadi al-Batin parece un montón de dunas de arena y apenas parece un río. En su opinión, este río encaja mejor con la descripción del río Fison. El Wadi al-Batin desemboca en el Golfo Pérsico en Kuwait, cerca de Qasr. El río tenía agua y la zona estaba cubierta de exuberante vegetación durante la Edad de Hielo, que terminó entre el 5 y el 6000 a.C. En su artículo, El curso del río seco, James Sauer señaló, esto sugiere a los autores bíblicos una memoria extraordinaria, pues el río se secó en algún momento entre el 3000 y el 2500 a.C. El nombre de las tierras de Javila y Josh son los nombres del pueblo. En la antigüedad, la tierra de Javila albergaba las mayores minas de oro de Makta al-Dahab. Este es el territorio moderno de Arabia Saudí. En la misma zona crecían árboles de los que se extraía la bédola. El río Gijón Sarins se identifica con el río Karun, un río navegable de Irán. El río Karun desemboca en el Shatt al-Arab. Así pues, todos los caminos conducen al Golfo Pérsico. Sarins señala que durante la Edad de Hielo, el Golfo Pérsico era tierra firme. Hace 8000 años el clima era diferente. No llovía y la tierra se regaba con rocío, monzones, como un invernadero. Había una densa vegetación en lugar de desiertos. Durante la Edad de Hielo, el nivel del mar era 60 metros más profundo. Cuando terminó la Edad de Hielo, las aguas de los océanos del mundo comenzaron a subir. Finalmente, este jardín del Edén se ahogó en una inundación. En su lugar se encuentra hoy el Golfo Pérsico. Debido a la escorrentía, el golfo está lleno de agua, y solo tiene 120 pies en su punto más profundo. El jardín del Edén está ahora bajo el agua en el Golfo Pérsico. Es una hipótesis, por supuesto, pero tiene derecho a hacerlo. Mi actitud personal, me inclino por la hipótesis de estos autores, Sarins y Sauer. A mí este lugar me parece el más probable, hasta que se aporten nuevas ideas que puedan convencerme de lo contrario. Creer o no esta hipótesis depende de usted. El Golfo Pérsico alberga ciudades turísticas con una arquitectura urbanista moderna. La más famosa, Dubái, es una ciudad del Oceanía.